Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia. Los exorcismos son una fascinación frecuente para la industria cinematográfica, pero puede resultar difícil separar la realidad de la ficción cuando en realidad ocurre un suceso de estos. Y para la mayoría de las personas, cuando escuchan la palabra exorcismo, probablemente evoca la imagen de un sacerdote católico impulsado por el poder de Cristo en una lucha contra el mal, donde existe un viento fuerte, desconocido soplando, velas parpadeando por todo alrededor, tratando de expulsar criaturas demoníacas y espíritus malignos que habitan dentro de una persona y en algunos casos de un lugar. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento un exorcismo en San Luis Potosí. La siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida por Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina. Tras muchas historias de exorcismos documentadas, la siguiente no es una historia, es una entrevista que se le hizo hace 6 años a un exorcista español, el cual es muy cercano a este equipo. Pero el exorcismo se llevó a cabo en la localidad de San Vicente. Te cuento. Una noche de septiembre, para ser exactos, en el año de 1987, un niño de tan solo 11 años notó que una sombra se le acercaba. Yo le pregunté a la familia si aquel día había hecho algo en especial, pero nadie de la familia me supo responder y solamente me contestaron que no, que había sido un día normal, que solo se había disfrazado para la ocasión. Pero no podían encontrar la relación entre aquello y la manifestación de esa presencia. Lo cierto es de que esa noche fue cuando dio el primer síntoma de todos. A los 2 o 3 días después comenzaron las pesadillas, los temblores, el miedo. Se dice que él veía figuras humanas por toda la casa, especialmente en los pasillos. De su cuarto a la cocina había que llevarlo en brazos y con la cabeza tapada, porque era tal el pánico que las figuras del pasillo le provocaban que era completamente imposible para él moverse por ese lugar, ya que él decía que en ese lugar veía personas que lo querían agredir. Comenzaron las noches en las que hasta la madrugada no podía dormir de ese terror que le causaban todos esos hombres, porque él, en realidad lo que veía eran hombres, no algo parecido a hombres. Cuando uno le cuestionaba, para él eran hombres normales, que lo insultaban y lo amenazaban, y llevaban un machete en la mano. Uno de ellos incluso tenía sangre, y llevaba la cara tapada. También en ocasiones, los comenzaba a ver en sueños. Estos síntomas se fueron agudizando, así que los padres decidieron consultar con una bruja. Pero, grave error. La señora dijo que podía solucionarlo y les cobró 150 pesos. Les pidió que la dejaran sola en aquella casa. En realidad, ni siquiera saben lo que hizo la mujer, pero fue cuando el niño fue poseído. Había comenzado a ver entes y se movía furioso por toda la casa. Después comenzó a amenazar a la familia. Algunas veces perdía la voz y se pasaba días sin comer ni beber agua. Los padres lo llevaron al psiquiatra hasta la capital de San Luis y comenzó un tratamiento que duró 1 año y medio, donde no presentó ninguna mejora. Tras varios meses de intentarlo todo, les recetaron tranquilizantes avanzados para su edad. Devastados y sin nada más por hacer, los padres decidieron consultar con un compadre de la familia, el cual los envió a mi parroquia, allá en San Vicente. Yo estaba en aquellos tiempos en esa localidad
cumpliendo con el sacerdocio. Con el tiempo, el niño comenzó a sentir punzadas en el abdomen y sin motivo alguno. Así que se acrecentaron cuando comenzaron las manifestaciones del maligno y la crisis de furia. Al llegar a ese lugar, que no puedo decirles exactamente dónde es, el padre cargó al niño sobre sus espaldas y lo bajó a la cripta donde hacían las oraciones. Su voz era muy áspera y grosera. Decía maldiciones, escupía, incluso me escupía a mí. Se reía de todas mis oraciones. Rezamos por él aproximadamente 1 hora y sentí que quizás podía necesitar un abrazo que pudiera opacar tanto odio que lo estaba invadiendo. Pero el espíritu maligno solamente se rió de esta medida que yo había decidido hacer. Así sucedieron varias sesiones de ese exorcismo y cada sesión debilitaba más y más su poder, aunque siempre presentaba resistencia. A la 3ª semana se dio un extraño cambio en el niño. Comenzó a comportarse como si fuera un animal, para ser exactos un perro. En esos momentos no se podía hablar con él, ya que solamente respondía con ladridos. Hubo 3 o 4 sesiones más y no pasaba nada. Solo se le veía más calmado. Durante las últimas semanas de la posesión ya había vuelto a comer normalmente, pero seguía manteniendo algunas actitudes dignas de una bestia. Cuando finalmente fue liberado, ese niño no recordaba nada. Esta historia fue compartida por un sacerdote, pero los exorcismos en realidad son reales, y los exorcismos realizados por la Iglesia Católica son probablemente los más conocidos. Pero el corazón de cualquier exorcismo es la batalla contra el mal. Sin embargo, la definición del mal puede variar mucho y depende del sistema de las creencias de cada persona, así como de la práctica. Por eso, el mal puede adoptar incluso la forma de un demonio, o una impureza espiritual, o simplemente se puede disfrazar de una tentación. El exorcismo es un arma para combatir el mal, expulsa, limpia y protege de cualquier fuerza nefasta que esté en juego. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.